26 de junio los españoles tenemos una nueva cita con las urnas. Se trata de la segunda convocatoria tras la incapacidad de formar un gobierno estable para el país. Onda Jerez les llevará desde hoy hasta la última semana de campaña 4 debates políticos, el primero hoy dedicado a empleo y a pensiones. Aunque no ha comenzado oficialmente, los partidos están ya en modo campaña, con la novedad de ver a Izquierda Unida y Podemos bajo la misma coalición y el precedente de los intentos fallidos por crear pactos. De nuevo la abstención y los pactos serán la clave en la jornada electoral, visto lo visto, y los expertos hablan de poco margen en los escaños obtenidos por los partidos en comparación con las elecciones de hace 6 meses. Las encuestas apuntan a un hastío de los votantes. Como decimos, en este primer debate hablaremos del empleo y las pensiones, que centrarán los argumentos sobre los que hablarán los representantes políticos esta noche. A falta de conocer los datos del segundo trimestre, la tasa del paro del primer trimestre de la EPA se sitúa en el 21%. Un problema, el del paro, que no es nuevo. España pasó de tener en los 60 una tasa de paro inferior a la media de la OCDE, al ser el valor más alto desde los 80 a partir de la reconversión industrial. Se trata de un problema crónico, al que parece ningún gobierno ha encontrado la solución. El gobierno en funciones evalúa positivamente la reforma laboral, incidiendo en los empleos adicionales que se hubieran destruido, aunque solo una décima parte de los nuevos contratos son indefinidos. ¿Cómo acabar con la estacionalidad? ¿Tiene solución el desempleo juvenil y de larga duración? ¿A este ritmo es sostenible el sistema de pensiones? ¿Ayuda el modelo educativo a tener personas cualificadas? Estas y otras preguntas esta noche en el debate. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un miércoles más a esta mesa de debate que comenzamos el mes de junio inaugurándolo con esta serie de 4 debates dedicados, por supuesto, a las elecciones. Estamos, podemos decir, en pre-campaña, aunque para muchos también estamos ya en campaña, dado los titulares en prensa y en televisión. Por eso hemos querido dedicar este primer programa y los 3 sucesivos a temas de actualidad. El primero, a la primera preocupación desde hace muchísimos años de todos los españoles, como es el desempleo, el paro. Nos acompaña esta noche en esta mesa de debate por el Partido Popular Agustín Muñoz. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Alberto. Pues comienzo directamente con usted. ¿Cuál es la solución después de tantos años hablando de desempleo, fluctuando hacia arriba, hacia abajo, pero con unas cifras récord en Europa? ¿Tiene el desempleo en España solución? ¿Qué propone su partido? Tiene usted 2 minutos a partir de ahora. Lo que propone el Partido Popular es lo que está haciendo, lo que ha hecho en estos 4 años de la legislatura pasada, y es generar confianza y estabilidad en la situación económica y sobre todo conseguir que los empresarios, que son al fin y al cabo, junto con los autónomos, los que crean empleo, pues tengan las medidas adecuadas a ese objetivo que es la creación de empleo. Nosotros entendemos que, como entiendo también todos los grupos políticos que están aquí presentes, una de las mayores preocupaciones del país es el paro, no es el desempleo. Nosotros, el Partido Popular, en estos 4 años, estos 2 últimos años, ha conseguido pues incrementar en 1 millón el número de empleados, de creación de puestos de trabajo. Y esa es la senda en la que hay que seguir. Es decir, entendemos que ha habido una recuperación económica, que estamos en la recuperación económica y estamos en la senda de la creación de empleo. No podemos estar satisfechos porque somos ambiciosos, no podemos estar satisfechos porque es cierto que hay 4 millones de personas que están buscando empleo, porque el empleo que se pretende es un empleo estable, evidentemente de calidad, y porque las familias, la situación económica de las familias no es aquella que era antes de la crisis económica. Si bien no estamos satisfechos, porque evidentemente tenemos que conseguir ese objetivo de la creación de empleo, sí entendemos que se han tomado medidas por el gobierno del Partido Popular, por el gobierno de Mariano Rajoy, que han ayudado sin duda a la creación de empleo y a esta recuperación de esta senda, en la senda económica y en el camino de la buena dirección. Entendemos que es fundamental un gobierno que genere esa confianza, que se exprese evidentemente en el mismo lenguaje que conocen los empresarios y sobre todo también que dé estabilidad a la situación. Y eso se ha sentado las bases en los 4 años de gobierno anterior del Partido Popular, el gobierno de Mariano Rajoy, y esa es la senda en la que hay que seguir. Ha habido reformas legislativas de gran calado, porque como decíamos antes, si bien quien crea el empleo es el empresario y el autónomo, las medidas que un gobierno, en este caso el gobierno central, tiene que elaborar tienen que ser favorecedoras de esta política de creación de empleo. Ha habido
la reforma laboral que comentaba, ha habido una modificación del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de Empleo y medidas como la Ley de Segunda Oportunidad, que en su articulado introduce precisamente ese fomento del que hablaba, de la creación del empleo estable y sobre todo también del fomento del autoempleo. Muchas gracias. Una de las novedades en estas elecciones es, como decía yo al principio, la coalición que une a Podemos con Izquierda Unida, representada en esta mesa por Santiago Gutiérrez. Buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué propuestas tiene esta coalición con respecto al principal problema del país, lo que casi todo el mundo tiene en su cabeza como principal preocupación, el desempleo? Bueno, pues para empezar, que la senda del gobierno del Partido Popular lo que nos deja en la provincia son 180.000 parados al día de hoy, 60% de esas personas sin ningún tipo de prestación, y que de seguir con este ritmo en la creación de empleo tendremos que esperar varias generaciones para tener unos datos de empleo mínimamente dignos en esta provincia. Evidentemente ese no es el camino que se requiere en Cádiz, sino que en los últimos años ha habido, sobre todo en las 2 últimas décadas, un proceso acelerado de desindustrialización y de excesiva centralidad del modelo económico provincial en un turismo muy característico, que era el turismo de sol y playa, y nosotros creemos que hay que volver a diversificar la economía gaditana, anclando el turismo también a otros valores culturales, etnográficos, valores en los que esta provincia es pionera a todos los niveles, y por otra parte recuperar el factor industrial que tan importante es, sobre todo en la bahía de Cádiz, ¿no? Los astilleros, los puertos importantísimos, y también recuperar el campo, ¿no? El campo que tan importante no solamente en esta ciudad de Jerez, sino yo que vengo de Medina, de la campiña gaditana, un sector que se ha abandonado completamente desde las políticas de la Unión Europea, que han apoyado pues los 2 partidos del bipartidismo en nuestro país, y a partir de ahí superar las políticas de austeridad. No podemos decir que vamos a hacer una lucha fuerte contra el desempleo si vamos a primar el pago de los intereses ilegítimos de los bancos sobre las inversiones. Y las políticas de inversiones, por ejemplo, en infraestructura, y por mencionar algunas, quiero decir, bueno, la liberación, por ejemplo, de la autopista, que tantos años llevamos reivindicando desde esta fuerza política, pues esa infraestructura, esas políticas de infraestructura son también políticas de creación de empleo. Este conjunto es el que yo creo que haría un cambio profundo en las políticas de empleo en nuestra provincia y en nuestro país, conjuntamente con políticas generales en las que tenemos que denunciar, bueno, pues que al contrario de lo que dice el representante del Partido Popular, las reformas que se han hecho en los últimos años, sobre todo las reformas laborales, lo que han hecho es no solamente primar el despido, no la contratación sino el despido, sino precarizar aún más el mercado de trabajo, y ahora mismo tenemos una situación donde no solamente hay muchos pobres en Cádiz, muchas personas que no encuentran trabajo en Cádiz, sino que hay una nueva categoría que es el trabajador pobre, que aún encontrando empleo pues no puede llegar a unos mínimos decentes a final de mes. Perfecto, pues productividad, austeridad, sectorización del empleo, el sector servicios, que va a salir bastante en esta conversación. Carlos Pérez, Ciudadanos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué plantea su partido en materia de empleo? Pues mira, nosotros antes de criticar, yo creo que es bueno realmente hacer un diagnóstico de la situación que bien has introducido, y desde nuestro punto de vista hay 2 problemas fundamentales aquí en España, y especialmente a nivel local también en la provincia de Cádiz, como son el tema de la estacionalidad, como bien has dicho, y luego una falta importante de formación. Es decir, estamos viendo que la oferta que generamos no se ajusta a la demanda, pero es que además las personas que están bien formadas tienen que emigrar, se tienen que ir fuera. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, con respecto a la estacionalidad, nosotros planteamos también una de las medidas, que es el contrato único, que desde nuestro punto de vista creemos que generaría pues esa certidumbre también, que se refería al compañero del Partido Popular, y provocaría pues evitar, bueno, pues ese vaivén que existe muchas veces al año, 2 años, cuando el empresario no sabe si permanecer, si aguantar al empleado o no aguantarlo. Con lo cual, desde nuestro punto de vista, en primer lugar, como te he comentado, la estacionalidad, y el segundo punto, la falta de formación, que desde nuestro punto de vista se solucionaría también con una de nuestras medidas estrellas que planteamos, que es el Pacto por la Educación. Ya es necesario que en España, de una vez por todas, nos pongamos todos de acuerdo para llevar a buen puerto un pacto por la educación, para que todas aquellas personas que se vayan formando de igual manera. Es decir, lo que no tiene mucho sentido es que una generación se forme prácticamente en unos valores políticos que instauran unos partidos con una reforma de la educación, y la siguiente generación pues se forme en otros principios, ¿no? Con lo cual, un pacto de educación mínimo para los próximos 50 años,
y que en base a ese pacto por la educación se generen pues, bueno, nuestros futuros trabajadores. Y para terminar, preguntabas también acerca de la sostenibilidad del sistema de pensiones, y bueno, no es nada nuevo que hay que decir que no. Es decir, este sistema como está conformado actualmente es un sistema que no es sostenible, con lo cual nosotros bueno, estamos elaborando también distintas propuestas. Una de ellas realmente es volver al Pacto de Toledo. No hace falta aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años, como se nos ha dicho con la reforma del Partido Popular y también del Partido Socialista. Y lo que sí hay que ponernos de acuerdo para generar a través de ese empleo y de ese fomento del empleo, pues al final la X de una ecuación muy sencilla, que es el número de cotizantes y el número de pensionistas futuros, ¿no? Cuanto más aumentemos el número de cotizantes, probablemente mejores serán las condiciones que tengan en el futuro nuestros jubilados. Muchas gracias. Miriam Alconchel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Usted representa los intereses en esta mesa del Partido Socialista. ¿Qué dice su formación en materia de empleo? ¿Cómo combatir el principal problema del país, el desempleo? Bueno, pues la verdad que represento los intereses del Partido Socialista, pero el Partido Socialista representa los intereses de la mayoría de la ciudadanía que está viendo que en la provincia de Cádiz, por centrarnos a nivel local, está sufriendo una tasa de desempleo, según la última EPA, del 42,5. Estamos hablando de un incremento del desempleo como consecuencia de esa reforma laboral del Partido Popular. Estamos hablando de cómo se ha incrementado en más de 7.000 personas desde 2011 que son ahora desempleados de larga duración respecto a los datos, como digo, desde 2011, o por ejemplo como los mayores de 45 años pues tienen 10.000 desempleados más respecto a 2011. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo un Partido Popular que con una reforma laboral ha llevado a la precariedad y a la pobreza, como se ha dicho, incluso de la clase trabajadora. Trabajar hoy no es significativo de que se tengan los recursos necesarios. Estamos ante un Partido Popular que ha recortado los fondos de políticas activas de empleo en 1.600 millones de euros en 4 años. Por tanto, no hay capacidad no solo para generar empleo, sino para formar y para capacitar a la gente para un acceso al empleo. Y en contrapartida, pues estamos viendo cómo otras instituciones gobernadas por el Partido Socialista están poniendo en carga muchos millones de euros para fomentar el empleo. Por ejemplo, la Junta de Andalucía en este año 2016, dirigido a una población como es la población joven o los desempleados de larga duración, pone este año en la provincia 39 millones de euros, 5,3 en la ciudad de Jerez. O pone la Junta de Andalucía los planes de exclusión para las personas más vulnerables, 1 millón de euros. Diputación de Cádiz, 8,4 millones de euros en planes de empleo. En un solo año, 8,4, con todo lo que ha negado el Partido Popular, pues políticas de empleo y planes especiales de empleo para la provincia. Recordar que en esta corta legislatura nos ha dado tiempo a los diputados socialistas pedir un plan especial de empleo para Andalucía de 200 millones, de los cuales 30 y pico millones vendría para la provincia de Cádiz. Decirle al representante del Partido Popular que cuando habla de generar confianza, yo no sé cómo genera confianza un país que tiene una deuda del 100% del PIB, que ha multiplicado la deuda de una manera escandalosa y que va a ser sancionada con más de 2.000 millones de euros por parte de la Unión Europea. Eso no es generar ni confianza ni conseguir estabilidad. ¿Qué proponemos? Pues proponemos precisamente planes dirigidos, pues como se están haciendo en las instituciones que gobierna el Partido Socialista. Nosotros podemos presumir con hechos de lo que hace el PSOE. Y aparte de los planes que he dicho, que pone en carga la Junta de Andalucía para generar empleo, para formar, pues eso lo vamos a trasladar a nivel federal con ayudas a las empresas privadas para la contratación. Nos vamos a fijar precisamente el objetivo en los colectivos más vulnerables, desempleados de más de 45 años, jóvenes, mujeres. Vamos a hacer formación para esos 700.000 jóvenes que han abandonado totalmente el sistema educativo, que no tienen titulación y que hay que facilitar su incorporación al mercado laboral. Vamos a proponer un plan de empleo y de verdad a mí me gustaría que todos los partidos que tengan representación en el Congreso de los Diputados, esas medidas especiales que se han pedido para la provincia de Cádiz 200 millones, solo la Junta en planes de empleo pone 2.000 millones. Estamos pidiendo una cifra, una cuantía muy insignificante, de la cual además vamos a pedir una aplicación especial para Cádiz, porque lo necesitamos, porque estamos en unas tasas de desempleo insoportables. Y como consecuencia de esta situación de insostenibilidad del sistema de empleo, ¿qué nos encontramos? Pues un sistema de pensiones en el futuro totalmente mermado. Y no lo digo yo, lo dice Rajoy, que ha gobernado durante 4 años y admite su preocupación por el futuro de las pensiones. Una persona que durante 4 años lo único que ha hecho es vaciar el fondo de reserva, llevarse 47.000 y pico de millones de euros del fondo de pensiones y reconocer
que en 2 años, estamos en 2016, después de su gobierno en mayoría absoluta, las pensiones están absolutamente en peligro. Nuestros pensionistas del futuro no tienen para nada ni estabilidad ni garantía. Bueno, después de este vuelo general que han hecho ustedes los 4 partidos, vamos a concretar, vamos a ver en la provincia de Cádiz. Una de las cosas que ustedes han hablado es la estacionalidad del empleo, lo preguntaba yo al principio, dependiente en exclusiva, sobre todo en nuestra zona, del sector servicios, del turismo. ¿Es posible acabar con la estacionalidad del empleo? ¿Es posible que generemos un modelo productivo en esta España, que todavía está siendo golpeada por la crisis y las dificultades económicas que existen en toda Europa? ¿Es posible cambiar el modelo productivo o seremos siempre esclavos, entre comillas, del turismo, del sector servicios? ¿Así podremos cambiar las cifras de desempleo con el modelo productivo que en la actualidad tenemos? Si me permite. Yo también. Venga, empezamos por ella, por educación, por la señora, y posteriormente... Bueno, yo discriminación por género tampoco pido en esta mesa, pero bueno. Pues va a tener el mismo tiempo que él entonces. Eso, entonces, bueno, pregunta por el cambio de modelo productivo. El Partido Socialista está llevando un programa que se está consolidando con hechos, allí donde gobernamos. Tenemos precisamente para Cádiz un plan especial, la ITI, la Inversión Territorial Integrada, donde la provincia de Cádiz tiene una consideración especial precisamente por esos problemas que está teniendo para generar empleo y para arrancar. Tenemos un sector tradicional que es el que genera, pero también tenemos potenciales sectores, y estamos hablando del aeronáutico, el naval, el turismo, comercio, hostelería, energía, logística, muchísimo. La sal, la flor cortada, el corcho, en fin, todos nuestros productos y todos nuestros sectores productivos que necesitan de verdad ese impulso. Y la inversión territorial integrada, precisamente desde la participación con los sectores, es la primera vez que va a reunir todos los fondos de la Unión Europea y fondos propios para poder reconducir pues nuestro modelo económico, poder de verdad dar, pues ser la palanca de cambio para que no nos estanquemos en aquello que hemos visto que tiene un techo y que cuando hemos llegado al techo nos impide crecer, y estamos pues planteando con los ayuntamientos y en general, sobre todo con el sector, estamos planteando cuáles son esas acciones necesarias. El Gobierno de la Junta de Andalucía además va a dedicar una partida especial de 387 millones, porque de todo lo que le corresponde a Andalucía, un 5% lo va a destinar a la provincia de Cádiz de manera extra, precisamente por esa especialidad que tiene la provincia con las tasas de desempleo y los problemas de desarrollo económico. Sí nos preocupa que mientras la Junta de Andalucía está trabajando, mientras el Partido Socialista está trabajando, mientras los sectores productivos están hablando, la parte estatal, porque estamos hablando de fondos europeos que se gestionan desde las administraciones, de la parte estatal para el año 2016 no conocemos nada, no conocemos cuál es la consignación presupuestaria para la ITI y no conocemos nada. Por tanto, sí creemos que existe la posibilidad de cambiar el modelo productivo, y con la iniciativa territorial integrada creemos que si todas las administraciones son conscientes de lo que nos jugamos y son capaces de poner encima de la mesa todas las medidas, podemos hacer ese cambio necesario en la provincia. Santiago Gutiérrez, Unidos Podemos, posteriormente Agustín Muñoz. Muchas gracias. Bueno, pues evidentemente la solución a la estacionalidad es la diversificación económica. El problema es que yo creo que en esta provincia y en esta comunidad nuestra, los 2 grandes partidos que han gobernado nuestro país han ido precisamente en las últimas décadas a desmontar lo que tenía esta provincia de diversificación, a desmontar el sector naval, a desmontar el sector industrial y a apostar por el monocultivo del turismo ligado al sol y playa. Porque hay que decir que el turismo es una gran oportunidad para la provincia de Cádiz, pero que entendemos que el turismo no solamente tiene que ser un turismo ligado a esa condicionante estacional, sino a los elementos patrimoniales, culturales, que tan ricos son, ¿no?, naturales, que tan ricos son en esta provincia. Y a este desmontaje me refiero con 3 ejemplos claros y locales. Hablaba la compañera del Partido Socialista de la logística en la provincia. La realidad es que en pleno siglo XXI el puerto más importante de todo el país, que es Algeciras, no tiene conexión ferroviaria logística con el resto del Estado. La realidad es que en 2016 el puerto de Cádiz, a pesar de la nueva terminal de contenedores que se acaba de poner en marcha, tampoco tienen conexión ferroviaria. ¿Cómo queremos que nuestros puertos sean competitivos si no los dotamos de las infraestructuras necesarias para que salgan esos productos de los puertos gaditanos? Es decir, hay incumplimientos flagrantes tanto de las administraciones del Partido Popular como la del Partido Socialista que han estado gobernando este país. En el caso de la naval es evidente que Astilleros sigue vivo en la provincia de Cádiz y en la bahía de Cádiz por la lucha, por el empecinamiento de las plantillas que se han enfrentado a
reconversiones desde los tiempos de Felipe González y que han soportado, gracias a la movilización, un sector que ahora tiene que crecer, que parece que cuando llegan elecciones llegan también barcos al astillero, y que yo aplaudo porque creo que uno de los mejores planes de empleo para la provincia de Cádiz, para la bahía de Cádiz, es precisamente meter barcos, meter elementos de trabajo en los astilleros gaditanos y el campo, ¿no? Tenemos que cambiar el sistema de ayudas agrarias para que los pueblos y las ciudades que vivimos también de la ganadería tan importante, de la agricultura, pues podamos beneficiarnos de un modelo de ayudas europeas que prime no solamente a las grandes superficies, sino al pequeño, al mediano propietario, que es en definitiva el que deja la riqueza, ¿no? Y en cuanto a las pensiones, hay que hacer diametralmente lo contrario de lo que se está haciendo y lo que se ha hecho en los últimos años, tanto por parte del Partido Popular como por parte del Partido Socialista. Si quiere, le permito que después siga su intervención, porque las pensiones la vamos a abordar más tarde. ¿Quiere usted terminar con el tema de la estacionalidad? Adelante, el Partido Popular. Sí, yo en principio, si bien las pensiones hablaron más adelante... Está todo ligado, en realidad. Sí, quisiera hacer una reseña a lo que acaba de comentar, o comentó la representante del Partido Socialista respecto al Fondo de Reserva. Se habla del Fondo de Reserva como si lo hubiera creado el Partido Socialista. Hay que recordar que el Fondo de Reserva lo crea el Partido Popular en el año 2000, precisamente para evitar la inseguridad que pueda provocarse por incidencias futuras en el cobro de las pensiones. Es decir, garantizaba el cobro de las pensiones. Ese fondo de reserva lo crea el Partido Popular. En política social, aunque aquí siempre parece que la bandera, tanto los partidos de izquierda, más a la izquierda, o el partido de izquierda como el Partido Socialista, abanderan la política social, sin duda el Partido Popular ha hecho en estos 4 años más política social que todo el tiempo que ha gobernado el Partido Socialista. Hablábamos del Fondo de Reserva como esa garantía para el mantenimiento de las pensiones y evitar que incidencias futuras provocaran un desequilibrio. Ha dicho también que peligran las pensiones. Yo creo que esto no lo ha dicho usted. Evidentemente las pensiones, cuando hablamos evidentemente de sostenibilidad de las pensiones, teniendo en cuenta el envejecimiento de la sociedad, evidentemente el número de personas que se necesitan que coticen, es decir, el incremento de la natalidad para poder equilibrar precisamente el envejecimiento demográfico, esto es evidente que hay que tomar medidas para garantizar las pensiones, pero el ejemplo es claro, es decir, del año 2007 al 2011, el tiempo que gobernó el Partido Socialista, se producía una pérdida del poder adquisitivo por parte de los pensionistas. Es decir, la revalorización se producía con respecto al IPC, subía el IPC y subía las pensiones, luego el equilibrio era cero, es decir, que no ganaba poder adquisitivo. En 2013 el Partido Popular aprobó la renovación automática, la subida automática de las pensiones un 0,25 mínimo. Además, en aquellos casos en que el IPC subiera, a eso se añadiría un 0,50. Es decir, que en los datos que da el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el INE, explica que en 2013 la ganancia del poder adquisitivo de las pensiones es 0,80, en 2014 0,65 y en 2015 0,55. Son datos que además extraídos precisamente de una información de Comisiones Obreras. Este es el dato. Sin duda el poder adquisitivo en este caso se garantiza, y también la revalorización automática de las pensiones. Eso en cuanto a las pensiones. Y respecto a la ITI, que también hablaba la representante del Partido Socialista como un logro del Partido Socialista, sin duda la ITI hay que decir que está dentro de los planes europeos precisamente gracias al gobierno de Mariano Rajoy. Son 1.300 millones que vienen a Cádiz, la única provincia de Cádiz que va a obtener precisamente esta inversión territorial integrada, y no hay ninguna otra provincia. Evidentemente también decía en un debate, y acabo, en un debate el representante de Podemos, Unidos Podemos, hablaba de que eso es así porque en Cádiz hay más paro, sin duda. Por eso, evidentemente, el gobierno central puso todo su objetivo en mejorar la situación de empleabilidad en Cádiz. Ese es el objetivo. Pero si en Cádiz hay paro, sin duda, yo creo que la Junta de Andalucía, después de 30 años de gobierno, tiene mucho que decir. Hoy precisamente, que es un día
que para hablar de empleo no creo que en este caso sea un día feliz para el Partido Socialista, ¿no? Entendiendo que en materia de empleo, tanto por lo que el procesamiento de los dos presidentes de la Junta de Andalucía, nunca es feliz porque hay una tasa del 40,7% de los dos presidentes de la Junta de Andalucía, para nadie debería ser un día feliz. Los fondos de formación también, eso para evidentemente nadie. no es un día con esa muy, tasa pero ningún día es feliz. No es un día muy alegre para los andaluces, en este caso para los andaluces. Claro, con una tasa del 40,7 nunca es un día feliz para nadie. Es lamentable la política de empleo. Tiene la palabra, si me permiten, el representante ciudadano. En la estacionalidad. Y posteriormente... Realmente muchas veces la varita mágica para luchar contra la estacionalidad no la tiene nadie, pero sí que es verdad que en Cádiz lo que tenemos es un ejemplo, y en Andalucía en general, de lo que no hay que hacer. Por eso me sorprende mucho también la representante del Partido Socialista cuando habla de empleo. Nosotros lo que tenemos actualmente ahora en Andalucía y también en la provincia de Cádiz son planes de desempleo. Es decir, lo que se anuncia permanentemente son parches que vienen a solucionar, a paliar la situación que se ha generado durante esos últimos 30 años. Es decir, que para luchar contra la estacionalidad no existe la varita mágica, pero sí sabemos lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer es aplicar esas políticas que se han venido aplicando durante esos últimos 30 años y que nos han llevado a la situación que tenemos actualmente, que es una situación realmente trágica, pero es que es una situación trágica especialmente en la provincia de Cádiz. Si nos vamos a otra provincia de España no existe esa situación, con lo cual realmente hay un problema de lo que ha aplicado la Junta de Andalucía en estos últimos 30 años. Y decir también que esos planes de empleo que se aplican, para nosotros planes de desempleo, el verdadero plan de empleo es el que intenta o logra la independencia de las personas, es decir, que puedan autoemplearse, que las personas puedan emprender, que se puedan montar empresas, que son medidas estructurales, es decir, que van a permanecer en el tiempo. Estos parches que se hacen coyunturalmente lo que vienen es incluso a agravar la situación, porque mientras a nuestro alrededor las provincias, los países se ponen las pilas, nosotros seguimos anclados en estas políticas de desempleo. Y pongo un ejemplo además muy reciente. Hace poco es cierto que en la Junta de Andalucía se ha desbloqueado estos planes de empleo por 60.000 contratos y 400 millones de euros, pero ha sido después del tirón de orejas de los grupos políticos porque el Partido Socialista pretendía meter en una disposición los enchufados de la FAFE, ¿no?, como suele decir. Entonces, ante la negativa del resto de partidos, se ha modificado esa disposición y actualmente tenemos una otra disposición acerca de los planes de empleo que seguramente, volvemos a lo mismo, irán a paliar el problema que existe actualmente, pero no lo van a solucionar en el largo plazo. Bueno, lo primero, la afirmación como los enchufados de la FAFE, pues me encantaría escuchar a las personas de la FAFE, pues de cómo ciudadanos los tachan de enchufados así tan ligeramente, ¿no? Lo primero es decir que lo que ha generado, sobre todo con la crisis, una gran tasa de desempleo, evidentemente ha sido la reforma laboral del Partido Popular y lo que hemos dicho, la falta de inversión en materia de empleo y políticas activas de empleo que han perjudicado mucho. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía? Dice planes de desempleo, no. Ha sido una barrera de contención ante lo que está ocurriendo a nivel nacional y la falta de financiación y el castigo que el Partido Popular ha sometido a Andalucía por el mero hecho de votar socialista y no votar al Partido Popular. Y la reforma laboral y todas las políticas en materia de desempleo que ha llevado a cabo el Partido Popular es el gran responsable. Mire usted, la Junta de Andalucía ha estado los años que ha estado, la ha votado a los ciudadanos. Faltaría más que cuestionemos quién gobierna qué, ¿debido a qué? Y la ha votado los ciudadanos. Si os molestan que voten durante 30 años el Partido Socialista, es un problema que cada uno tendrá que solucionar en el aforo interno o de partido. Hablaba antes el representante de Unidos Podemos, que me hace mucha gracia escuchar cuando hablan de políticas sociales y todo lo demás. Resulta que su líder, Pablo Iglesias, ha pedido el Ministerio de Defensa, controlar la policía, controlar los jueces, controlar CNI, controlar la televisión, controlar hasta el BOE y una vicepresidencia con policía propia, pero no ha hablado de políticas de empleo, nos ha pedido los ministerios incómodos, el Ministerio de Empleo, el de Fomento, el de Educación, el de Sanidad, el de Políticas Sociales. Eso a los representantes de Podemos y Unidos Podemos no les interesa, porque no les interesan las políticas de los ciudadanos y ciudadanas. Nosotros hemos llevado al Congreso 500 millones de euros en medidas de fomento del empleo, precisamente en lo que decía el representante de Unidos Podemos, ¿no? En un plan especial de empleo para Andalucía y especialmente para la provincia de Cádiz con 50 millones de euros, en planes industriales de reindustrialización, el trazado ferroviario de Algeciras a Bobadilla y muchísimas medidas que hemos llevado que no se aplican precisamente porque no ha habido un gobierno, pero que el Parlamento se ha aprobado. Y por último decir que el Partido Popular en materia de pensiones, de verdad,
puede engañar a cualquier persona, menos a los pensionistas y los familiares de los pensionistas. La subida es de un 0,25. Es un euro para las pensiones de 800 euros. Y le voy a decir una cosa, ¿qué nos dice del copago? ¿Qué nos dice de todo lo que está soportando la clase, ¿sí? Los mayores, nuestros mayores, que hasta ahora no tenía que sufragar? Es decir, a cambio de un euro, ustedes le han impuesto el medicamentazo, les han impuesto el copago, les han impuesto medidas insoportables que hacen que ese euro, lejos de sumarse, tenga muchísimos factores de resta, sin decir el papel que están jugando nuestros mayores de verdadero sostén de los jóvenes que están desempleados, de verdadero sostén de las familias, porque como estamos demostrando, y estoy dando datos, la mayoría de las personas están en una situación de precariedad y de cronificación de la pobreza que están precisamente soportando nuestros mayores con ese más euro, pero menos muchísimos euros por el resto de medidas que ha impuesto el Partido Popular a nuestros mayores. Santiago Gutiérrez. Bueno, los representantes del Partido Popular y el Partido Socialista parece que no se han enterado de lo que ha pasado en los últimos años, y es que ya hay más vida inteligente, que no solamente hay dos partidos en este país y que no se va a arreglar nada echando las pelotas entre los dos partidos que han sido responsables de la crisis económica y que han gobernado en diferentes etapas en nuestro país, en nuestra provincia y en nuestra comunidad autónoma, y por tanto tendrán cierta responsabilidad de la situación que estamos discutiendo aquí hoy. Es evidente que uno de los factores del desempleo son las reformas laborales, pero no solamente la de 2012 del PP, sino la reforma laboral del PSOE de 2010, que reguló a la baja el despido procedente y por tanto permitió la sustitución en empresas en crisis de trabajadores que tenían ya una experiencia y unos derechos por trabajadores precarios, por trabajadores nuevos, y eso vino a incentivar la crisis, el desempleo y más problemas de los pobres que tienen trabajo de los que hablábamos antes. Y también es verdad que fue el Partido Socialista el que subió la edad de jubilación. Hablamos de las pensiones y yo creo que hay que recuperar la edad de jubilación a los 65 años. Creo que hay materia económica para hacerlo, porque además no podemos permitir que los jóvenes estén yendo del país, de la provincia, mientras estamos subiendo la edad de jubilación. Y por otra parte, evidentemente, hay que recuperar el anclaje de las pensiones al IPC. No se puede vender como un logro, como hace el Partido Popular, desvincular las pensiones del IPC. Y evidentemente eso ha llevado a una falta de valorización. Pregúntale a los pensionistas gaditanos si han subido o no han subido sus pensiones respecto a lo que vale la vida. En 2014 era menos 0,40. Le aseguro que esos datos son erróneos. ¿Que va a bajar la pensión? Son erróneos. Revíselo usted, porque las pensiones han subido menos que el IPC. El Instituto Nacional de Estadística, del INE y de la Seguridad, es decir, que el IPC... Pero además, en cuanto, si me permite, ahora tendrá usted la oportunidad de contestar. Hay otra realidad, y es que había 7.500 millones en la caja de la Seguridad Social, en la caja de las pensiones. ¿En el fondo de reserva? Y queda la mitad. Queda la mitad. Ustedes han metido la mano en la caja, pero además... se llegaron con un gobierno socialista que sí se preocupó se crea por el Partido Popular y efectivamente ese uso del fondo de reserva en este caso ha sido dividido para el terminar, por favor, la intervención el representante de Unidos Podemos. Lo que pretende el Partido Popular es vaciar la caja de las pensiones para ir a un modelo de pensiones privadas. Y eso hay que decirlo. Y no se puede defender las pensiones mientras se están haciendo reformas laborales con las cuales la gente no tiene estabilidad en el trabajo, no cotiza a la Seguridad Social o se bajan los impuestos a las grandes empresas y por tanto no cotizan a la Seguridad Social, y con eso no se puede mantener las pensiones. Precisamente, esa era la pregunta. ¿Se puede sostener a este ritmo el sistema de pensiones? La hucha, ¿se acabará o no se acabará? ¿Pero por qué? Como vamos si me permite, es que no sé por qué se parte de ninguna hucha. ¿Qué impide que los presupuestos generales del Estado financien las pensiones, como ha ocurrido en este país durante décadas? No hay ningún problema. Las pensiones no contributivas precisamente se han desligado y van dentro de los presupuestos generales del Estado. Y en cuanto a las pensiones, evidentemente contributivas, estamos hablando de que ese fondo de reserva se genera precisamente para garantizar las pensiones. Las pensiones están garantizadas, si bien evidentemente hay que ir tomando medidas, evidentemente que favorezcan que crezca el número de cotizantes, que crezca el empleo y que evidentemente mejore la situación económica. Es decir, no vale la reforma de cuando habla de la reforma laboral como digamos la causa de todos los males. Evidentemente las reformas laborales se llevan a cabo para mejorar precisamente la relación laboral entre el empresario y el trabajador y con ese protección
o tuitiva por parte de la Administración. Es decir, la reforma laboral del 2012 tiene una causa, sin duda, que yo creo que, a excepción tal vez de la representante del Partido Socialista, de hecho creo que lo reconoceremos. Es decir, de 2007 a 2011, la crisis... digo, la crisis económica de la que Rodríguez Zapatero no se enteró. Es decir, no había crisis económica, y en diciembre de 2011 se aumentaba el paro en un 7,8% y hoy crece el empleo en un 8%, es decir, se ha dado la vuelta a la tortilla. En diciembre de 2011 también el paro juvenil evidentemente se producía y se incrementaba un 7,8% y hoy el paro juvenil va creciendo, el empleo juvenil va creciendo un 11%. Estamos hablando de que esa es la realidad. Evidentemente se tienen que tomar medidas reformistas, sin duda. La reforma laboral de 2012 fue equilibrada y consecuencia sin duda del desastre de la política socialista en ese periodo donde no había crisis, donde la economía evidentemente se fue al garete, y si no hubiera sido evidentemente gracias a una reforma laboral en ese sentido, y no solamente a esto, sino a otras medidas que veremos, o si da tiempo aquí, que han ido favoreciendo a la creación de empleo, no solamente el empleo temporal, como se está hablando, sino el empleo de contratación indefinida. Estamos hablando de que hoy, precisamente, en el global de la contratación, el 75% de los contratos son indefinidos en 2015, frente al 68,5% en años anteriores a la crisis. Esa es la realidad. El 75% de los contratos actualmente son contratos indefinidos en 2015 y en 68,5% antes de la crisis. Esa es la situación, y evidentemente no solamente se apuesta en la contratación indefinida con políticas que, bueno, yo puedo mencionar eso que comentaba antes, por ejemplo, la ley de segunda oportunidad, en 2013. En esa ley se produce una bonificación del 100% de la cuota, en este caso del autónomo, para conciliar la vida laboral y familiar. 100% de la cuota del autónomo para conciliar la vida laboral y familiar. También hay un mínimo exento de cotización, es decir, para los contratos indefinidos, aquel empresario que contrate a un trabajador, 500 euros de la base de cotización por contingencias comunes están exentas. A eso se aplicaría el 23,6%. Esos 500 euros mínimos exentos, lo que ha favorecido es la contratación evidentemente indefinida. Son medidas tomadas por el Partido Popular, por el gobierno de Mariano Rajoy, medidas absolutamente dirigidas a mejorar la contratación y el empleo. Y en cuanto a formación también podemos hablar después de la formación profesional. Nosotros, por alejarnos un poco de los números y de las críticas, yo creo que el diagnóstico ya está hecho, más o menos todos estamos de acuerdo, aunque hay una enfermedad grave en España que se llama el desempleo y otra que se llama también el futuro o la sostenibilidad de las pensiones. Entonces nosotros, lo que Ciudadanos plantea, las recetas nuestras que Ciudadanos pone encima de la mesa, para fomentar el empleo y la lucha contra la precariedad, en este caso serían el contrato único, que nosotros creemos que sí que es muy interesante y que en aquellos países donde se aplica tiene muy buenos resultados, el seguro de despido, lo que se denomina también como mochila austriaca, bonificar a las empresas que despiden menos, una renta complementaria para los que no alcancen, aquellas personas que no alcanzan nivel mínimo, disminuir las cotizaciones para parados de larga duración, ley de segunda oportunidad y también un fondo o programa europeo contra el desempleo. Eso a grandes rasgos son las medidas, las recetas que ponen sobre la mesa Ciudadanos. Y respecto a la sostenibilidad del sistema de pensiones, y lo he comentado también antes, primero, establecer las pensiones como pilar fundamental en la Constitución, una protección básica, volver al Pacto de Toledo, es decir, a los 65 años, nada de 67, 68 y demás. Con 65 años nosotros queremos que realmente es sostenible, asegurar la sostenibilidad y asegurarlo financieramente a través de esas aportaciones que tienen que hacer todos los ciudadanos al estar trabajando, fijar el importe en base a toda la vida de cotización, no como se hace actualmente, elección flexible de esta edad de jubilación, es decir, nos oponemos a que sea obligatorio a los 67, pero sí estamos de acuerdo en que se podría establecer un sistema flexible para que los ciudadanos puedan elegir. Habrá personas que quieran estar solo 67 a 68, pero que se le dé siempre esa posibilidad para elegir. Y por último, respecto a las pensiones, también como indicaba el compañero de Unidos Podemos, actualizarlas con el IPC. Bueno, yo decir primero que el Partido Popular lo habrá hecho muy bien. Ha subido 50 impuestos a la clase trabajadora, a la clase media que ha desaparecido. Ha hecho amnistías fiscales para sus amigos y amigas, pero lo cierto es que ahora mismo hay un billón con B de euros
billón de euros de deuda en la Seguridad Social. Un déficit multiplicado por 12 y un déficit, como he dicho antes, del 100% del Producto Interior Bruto. Es decir, que todas las fórmulas mágicas del Partido Popular las debe ver nada más que Mariano Rajoy, escondido detrás del plasma o detrás de algún biombo para no dar la cara. Porque realmente la ciudadanía sabe perfectamente lo que hay, cuál es la precariedad que hay en el empleo y cuál es el problema real que hay en las pensiones. El futuro de las pensiones y ese futuro negro de las pensiones lo ha anunciado Mariano Rajoy, que repito, ha gobernado 4 años. Usted me habla de la cronicidad, del aumento de la población mayor. Bueno, eso no lo ha sabido prever hace 2 años Mariano Rajoy, cuando ha sacado 47.201 millones de euros de la caja de las pensiones. Eso parece que lo ha descubierto Mariano Rajoy en estos 4 meses, mientras estaba escondido y no era capaz ni siquiera de aceptar la posibilidad de conformar gobierno como le ofrece el rey de España. Yo le voy a decir una cosa, nosotros tenemos claro, primero, además de la reforma laboral y de las medidas en materia de empleo para acabar con esos recortes salariales, con esa tasa de desempleo que hace que haya menos cotizaciones y por tanto más pobreza y más inestabilidad para el futuro, tenemos claro que hay que volver a retomar el Pacto de Toledo. Por un decretazo se lo han cargado. O sea, el Pacto de Toledo del que usted está presumiendo ahora, si fue creado en algún momento alguna caja de las pensiones, si alguna vez el Partido Popular, que no es así, pero bueno, cuando el Pacto de Toledo hay una conciencia de lo que es el futuro, también ha sido finiquitado y enterrado por el Partido Popular, que por decreto y sin consenso ha tomado unilateralmente las medidas. Queremos un sistema de pensiones pública. Está bien ya que la gente tenga que buscarse fondos a través del pago de cuotas privadas para poderse garantizar lo que le corresponde por muchos años de cotización y de vida laboral y de aportación a Estado, que estamos en un Estado social democrático de derecho que tiene que proteger a las personas en las situaciones de vulnerabilidad, y una de ellas es cuando están mayores y cuando las personas ya no tienen la capacidad de estar en el mercado laboral. Y sí, no nos importa, perdone, decir, 50 subidas de impuestos que cargan a la clase trabajadora, las rechazamos, pero como ya se ha dicho y nosotros lo defendemos lo primero, subidas de impuestos finalistas a las grandes rentas, a los grandes patrimonios, finalistas para poder financiar las pensiones, porque realmente nuestras pensiones necesitan una financiación y necesitan ingresos que las garanticen y que las tengan de manera estable y no al capricho de cada vez que hay un problema por el déficit creado por el Partido Popular, que se meta la mano en la hucha de las pensiones y que se deje a tantas personas que han cotizado durante tantos años en la estacada. Y mire usted, ya está bien de tener que pensar que las personas tienen que buscarse la salida de manera particular y de manera privada. Como digo, estamos en un Estado social democrático de derecho y es el Estado el que tiene la obligación, con la aportación que hacemos los ciudadanos y ciudadanas a través de los impuestos, los que tienen que garantizar la estabilidad de políticas básicas, y hay que blindar el sistema de pensiones como un derecho constitucional y como un derecho básico que no vuelva a tocarse más por ninguna mayoría absoluta que ha ido contra la clase trabajadora. Eso es lo que hizo el Partido Popular con el Fondo de Reserva. Sí, sí, cargarse el Fondo de Reserva. Eso lo creó y lo mantiene. Bueno, el problema, en mi opinión, el problema que tiene el Partido Socialista es que tiene un discurso cuando gobierna y un discurso diferente cuando no gobierna. Y eso es una cuestión. No, mire usted, es verdad que el Partido Popular ha hecho un daño tremendo al sistema de pensiones, a la sostenibilidad del sistema de pensiones y al Pacto de Toledo. Permítame que yo no la he cortado antes, ¿no? Que la Junta de Andalucía complementa las pensiones. No. El Pacto de Toledo es verdad que el Partido Popular lo ha reventado, pero también es verdad que el Partido Socialista también ha hecho medidas que van en contra del espíritu y de la letra del Pacto de Toledo. ¿O es que la subida a 67 años de la edad de jubilación estaba en el Pacto de Toledo? Evidentemente se hizo fuera del Pacto de Toledo a través de un decretazo que venía por una imposición de la Unión Europea y me habla de impuestos y me habla de que hay que subir los impuestos a los ricos, y ustedes quitaron el impuesto al patrimonio, y ustedes cuando gobernaron, ¿por qué no quitaron las desgravaciones de los planes de pensiones si ahora quieren un sistema público de pensiones? Hay una contradicción muy fuerte entre las políticas reales que hace el Partido Socialista cuando gobierna en las administraciones autonómicas y general y lo que se lleva en los programas electorales, y eso ya lo saben todos los ciudadanos. Y para terminar, por responder al ámbito laboral, el Partido Popular para alargar su periodo en la presidencia. Ya veremos que van a hacer pinza aquí con quién, pero ya se ha visto claro en los últimos meses dónde está el Partido Socialista. Pero al margen de eso, y por contestar una cuestión más, ¿no? Ha hablado el representante ciudadano del contrato único. Hay que decir que para nosotros el contrato único es el contrato único temporal.
estaríamos de acuerdo en que habría que homogeneizar determinadas figuras de los contratos temporales para evitar el fraude masivo que se hace del contrato temporal, por ejemplo el contrato de libre servicio, que en la inmensa mayoría de las empresas se están utilizando contratos temporales cuando ya deberían ser indefinidos según dice la normativa, y ahí podríamos hacer digamos una fusión de determinadas categorías, pero por favor dejemos al margen los contratos indefinidos, que son la garantía de estabilidad y de seguridad en el empleo, lo poquito que nos queda en este país. Y si lo que quieren ustedes es un contrato único, digan ustedes cuáles van a ser las tablas de despido para saber si ese contrato único es bueno o es malo, porque con los datos que están ya publicados, eso supondría una pérdida de derechos y de indemnización por despido para los contratos, y perderían más los trabajadores con más estabilidad, y sería por tanto otra vuelta de tuerca a la reforma laboral. Estamos ya casi, como quien dice, terminando. Bueno, ya se ha comentado, lo he comentado al principio, Mariano Rajoy, entre otras cosas, tiene al menos una virtud, ¿no? Y es su honradez, lo cual no podrá decirse de lo mismo de los dos expresidentes de la Junta de Andalucía, que en materia, sin duda, de empleo, que es lo que estamos tratando aquí, han dejado o han hecho un flaco favor a la comunidad autónoma. Eso lo dirán los tribunales, eso, ¿no? Supongo. Bueno, como lo dice usted, ya ha juzgado sentenciado, ¿no? Y 24 usted cargos ya ha también. juzgado y Lo que estamos sentenciado. hablando es que ha habido un fraude de parece 1.200, que la justicia para algunos hay que tener paciencia, para otros no. No, perdone, no ha habido... No engañe a las personas. Sí, eso es así, eso es así, 24 cargos imputados. Pero no solamente tú, sino que en los fondos de formación para el empleo, es decir, el gobierno socialista que mira tanto por los ciudadanos, esos fondos de formación, ahora se está evidentemente discutiendo, ¿no?, qué pasó con esos fondos de formación. El fraude es tremendo. Usted ya la es tremendo. Bueno, no, evidentemente nada más que ir a la hemeroteca, es decir, es tremendo el fraude en el fondo de formación. Es decir, el Partido Socialista hace política destructiva no solamente cuando gobierna en Madrid, sino también, evidentemente, desde que está en la Junta de Andalucía, porque este fraude en el ERE, los fraudes de formación no son de un año ni de dos. Prácticamente son las tramas corruptas y organizadas del Partido Popular. Estamos hablando de empleo y por otra parte, como decía el representante de Unidos Podemos, no solamente el Partido Socialista en agosto de 2011, por ley, efectivamente subió la edad de jubilación de los 65 a los 67, de esto no ha dicho nada la presidenta del Partido Socialista, sino también para tener el 100% de la cotización de la pensión, ha pasado de 35 años a 37 años. Es decir, eso es lo que hizo el Partido Socialista en agosto de 2011, prácticamente antes de irse del gobierno. Dejó ahí el regalito, es decir, de 65 a 67, y para tener 100% de la pensión de 35 años cotizados se pasa a 37 años cotizados. Eso es, usted dirá, no sé a qué responde, pero es, yo creo que fue la guinda precisamente del gobierno, ¿no?, del nefasto gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, que en una tarde evidentemente no llegó a aprender de economía, no solamente no llegó a aprender, sino que no se dio cuenta de la crisis económica y de la situación en que dejó a España en 2011, y de 2011 a 2015 mucho ha hecho en política social el gobierno de Mariano Rajoy. Bueno, pues indirectamente, evidentemente, no se puede hablar de las pensiones, no se puede hablar del empleo, de la crisis, sin hablar también de la corrupción. Evidentemente, la corrupción es la otra cara de la moneda de los recortes, o de una parte de los recortes, y es evidente también que en estos años ha habido casos generalizados de corrupción, sobre todo en las dos fuerzas políticas que representan el bipartidismo en este país, el Partido Popular y el Partido Socialista. Es revelador ver aquí otra vez, en 2016, al Partido Popular y al Partido Socialista, pues echándose los trastos de la corrupción unos a otros. La realidad es que hay tramas corruptas en el Partido Popular, y lo hizo en los juzgados. Y hay casos, al día de hoy, el 20D, que tuvimos ocasión algunos de los que estamos aquí de debatir, creíamos que ya estaba todo visto, que no iba a haber más porque era imposible, y se resulta que ha pasado 6 meses y no paran de salir nuevos casos de corrupción, tramas corruptas en Madrid, tramas corruptas en Valencia, centenares de personas investigadas en la Junta de Andalucía, más de 50 altos cargos que lo fueron de la Junta de Andalucía investigados. Respeto a las decisiones judiciales, y en su momento se verá si tenía algún tipo de responsabilidad penal. Política creo que la tienen, y que la tienen ya, pero penal se verá. Y la prueba que la tienen política es que hay gente que ya está pidiendo la baja del Partido Socialista para cumplir el código ético del propio partido. Por tanto, yo creo que hay que superar también esa visión, y evidentemente los partidos que han llevado la corrupción a las administraciones no van a hacer lo que nos dé la solución al problema de la corrupción, y por tanto también al problema económico de nuestro país. Bueno, como siempre se nos acaba el tiempo, me gustaría, por favor, que en el orden en el que comenzamos le doy un minuto a cada uno de los partidos que están aquí para que en una intervención ya libre se dirijan a la audiencia y a los telespectadores de este programa,
para que resuman lo más escuetamente en ese minuto, y por favor les pido concreción, materia de empleo, materia de pensiones, las intenciones de su partido y qué piden de cara a esa jornada tan importante, que aunque parece que está lejos en el tiempo, pero está ahí a la vuelta de la esquina, porque como pueden ver todos ustedes, estamos ya, vamos a decir, en pre-campaña, pero no, campaña. Sí, pues gracias, y por efectivamente distinguir lo que son medidas en materia de empleo de las medidas en materia del mantenimiento de pensiones. Hablando en materia de empleo, seguir por la misma senda de la recuperación económica y de crecimiento de empleo. Extender la tarifa plana de autónomos. Sabemos que son 50 euros la cuota de autónomo y hay que extenderla en el tiempo. Para los parados de larga duración que inicien una actividad empresarial, los 2 primeros años estarían exentos de tributar por IRPF. Mantener la tarifa plana de contratación de 100 euros para las empresas y trabajadores, pero para las empresas y autónomos que contraten a trabajadores de forma indefinida. Ampliar los beneficios de la ley de segunda oportunidad, lo acabamos de decir antes, e impulsar sobre todo la formación profesional dual. Lo acabamos de decir al principio, la relación entre el sistema educativo y el empleo, y entendemos fundamental seguir en esa misma línea la formación profesional dual, también creada por el Partido Popular en el Gobierno de Madrid. Formación profesional dual importantísima y sobre todo a raíz de la cual se han creado más de 300.000 puestos de trabajo de aprendizaje. Y en materia de pensiones, un plan de fomento de natalidad, el complemento específico para aquellas mujeres trabajadoras que cobren ya pensión y que por el número de hijos y ese aporte demográfico evidentemente tengan un complemento específico, que sería, si tiene 2 hijos, un 5%, si tiene 3 hijos, un 10%, y si tiene 4 más hijos, un 15% de la pensión. Un incremento en esa medida. Y compatibilizar la pensión con otro tipo de trabajo, es decir, hasta la posibilidad de cobrar el 100% de la pensión. Entendemos que eso facilitaría la cotización precisamente de esa persona jubilada, que evidentemente tiene capacidad suficiente como para, al mismo tiempo que está cobrando una pensión, pueda desempeñar un trabajo por cuenta ajena profesional. Pues resumiendo, línea de mantenimiento, cuota de autónomos, excepción del IRPF, la ampliación de los beneficios de segunda oportunidad, más o menos en materia de empleo. Tiene usted un minuto, representante de Unidos Podemos. Sí, bueno, el Partido Popular va a hacer esto a la vez que manda una carta al presidente de la Unión Europea diciendo que va a hacer nuevos recortes y gana las elecciones, publicado ayer mismo. Hombre, no se puede cuadrar el círculo. Nosotros lo que creemos que hay que poner empleo en el centro de la actividad política, que tenemos que ir a planes de empleo, pero no a planes de empleo especiales, temporales, sino a planes de empleo garantizados, donde eso sea un derecho de la ciudadanía, que tenemos que contrarrestar la pobreza que ya hay en la provincia. Hace pocos días el informe de Cáritas en la provincia de Cádiz, 1 de cada 4 gaditanos ya está en exclusión social. Tenemos que hacer una renta básica de ciudadanía para que la gente tenga un mínimo para llegar a fin de mes y para que puedan comprar, y para que eso también incentive vía demanda el crecimiento, la pequeña, la mediana empresa, y hagamos que pasemos de las políticas de austeridad a las políticas de crecimiento, que son las que nos van a hacer salir de la crisis. Y por supuesto necesitamos una reforma en profundidad de nuestras leyes, de la Constitución, para blindar la educación, la sanidad, las pensiones, recuperando esas pensiones ancladas al IPC, en la cual se revaloricen todos los años y nuestros pensionistas vean de verdad que se está subiendo un poquito en contra de lo que está ocurriendo en los últimos años, y las políticas sociales, que son un elemento central ahora mismo con la crisis económica. Pues reforma legislativa, menos austeridad, garantía, renta básica, es lo que viene a resumir a grosso modo esa intervención y esa propuesta que en materia de empleo y pensiones hace Unidos Podemos. Ciudadanos, un minuto. Bueno, pues Ciudadanos, en líneas generales, nosotros lo que sí decimos es que no se deben hacer experimentos a estas alturas. Tenemos en nuestro entorno europeo países con unas tasas de desempleo pues envidiables, en torno al 5%, con lo cual hay medidas en Europa que se están aplicando y que funcionan. Vamos a aplicarlas en España. Nosotros, bueno, antes me he referido a ellas: el seguro de despido, bonificaciones a las empresas que despiden menos, la renta complementaria, disminuir cotizaciones a parados de larga duración, el contrato único, porque el contrato único además objetivamente lo que hace es que fomenta la estabilidad a largo plazo y además evita que el empresario despida, y eso es una visión objetiva, y además es nuestra receta. Nosotros, de otros partidos muchas veces, en particular de Unidos Podemos, no sabemos qué receta tienen. Y nos preocupa de igual manera, decía el miembro del Partido Popular, a nosotros sí que nos preocupa el compromiso de Rajoy con la Unión Europea de reducir el déficit en esos 8.000 millones de euros, sin saber muy bien cómo lo van a hacer, con lo cual realmente hay incertidumbre en lo que hace y dice Rajoy. Y por terminar, y por usarlo como catalizador, que haría mejorarlo todo un poco, es ese pacto por la educación. Un pacto por la educación mínimo a 25 o 50 años, que sea un catalizador a largo plazo para mejorar el empleo,
que haya más empleo, que haya un empleo de más calidad, un empleo más formado y, por supuesto, y en consecuencia, pues que mejore ese fondo de reserva de pensiones y las condiciones de nuestros pensionistas del futuro. Bueno, pues huir de la experimentación y tener el modelo europeo como referencia en el sistema laboral de nuestro país. Representante del PSOE, Miriam Alconchel. Bueno, nosotros tenemos claro, lo primero, que hay que derogar la reforma laboral que ha traído precariedad y pobreza y ha generado una clase trabajadora que hace su jornada laboral, pero sin embargo no llega a final de mes. Hablamos, por supuesto, de la subida del salario mínimo interprofesional, garantizar un salario mínimo vital. En materia de empleo, pues si se llevaran a cabo el próximo gobierno las medidas que ya están aprobadas en el Congreso de los Diputados, que suponen 500 millones de euros para la provincia de Cádiz, con planes de industrialización, de reindustrialización, internacionalización de nuestros productos, el trazado ferroviario, un plan especial de empleo con un impacto para Andalucía, con un impacto de 50 millones de euros para Cádiz. Eso ya está aprobado, solo tiene el gobierno entrante que cumplir con esa obligación que le ha impuesto el Congreso de los Diputados y, por cierto, por iniciativas del Partido Socialista exclusivamente, que es el único que habla de empleo. Me alegra muchísimo escuchar al representante de Podemos hablar de empleo y de políticas sociales. Unidos Podemos, perdón. En cuanto a pensiones públicas, pues decir que hay que blindarla como un derecho social, pensiones públicas, y decir que igual que la Junta de Andalucía tiene que complementar las pensiones con un 2%, con ayudas extraordinarias, y hay 110.000 andaluces que tienen un refuerzo por parte de la Junta de Andalucía, que se cambie la política en materia de pensiones con una financiación cierta a través de impuestos finalistas, a través de impuestos que vayan dirigidos a los grandes patrimonios y que financien las pensiones, y que acabe con esa precariedad, vuelta al Pacto de Toledo. Y respecto a la corrupción, que ha pasado por aquí y no hemos entrado, por supuesto que el Partido Socialista es el primero que ha puesto encima de la mesa pues el pacto anticorrupción, que pide medidas de control de la evasión fiscal y de la corrupción, y recordarle al Partido Popular que por mucho que hoy quiera utilizar un titular, recordarle que es el primer partido de la historia, de este país imputado por corrupción, y recordarle a Unidos Podemos que ya nos van puros y vírgenes, que ya nos estamos enterando de su forma de financiación. Por tanto, políticas transparentes, lucha contra la corrupción, políticas fiscales justas, progresivas, solidarias, y que sean generosas, sobre todo con las clases que más lo necesitan, con unos fondos que sean finalistas para las políticas sociales, de sanidad, de educación y de empleo. Pues por encima, diversificación productiva, garantía salarial, un no rotundo a la reforma laboral por su capacidad para generar pobreza, pensiones públicas. Bueno, pues son diferentes argumentos para que ustedes elijan. Hemos arrancado aquí en Onda Jerez este 1 de junio, este mes de junio, con este primer debate dedicado al tema estrella. Seguro durante muchas semanas, como es el paro, lo que genera el principal problema del país. Yo les agradezco a ustedes la capacidad de todos los que están ahí de haberles escuchado esta noche. Miriam Alconchel, Carlos Pérez, Santiago Gutiérrez, Agustín Muñoz, muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí. Yo les espero la semana que viene en el segundo debate electoral. Ya saben, estaremos todos los miércoles del mes de junio, por supuesto, hasta la última semana, ese miércoles previo a la jornada del 26 de junio, en el que los españoles, los andaluces, gaditanos, jerezanos, iremos de nuevo a las urnas hasta dentro de una semana.